Hola, bienvenidos a una nueva plática. El día de hoy estamos con Carlos y Sheikh de la agrupación Patente, la cual se escribe con doble T. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de su nuevo lanzamiento, el cual es un EP que está muy interesante, incluso desde el nombre que eligieron, que es Moralis Inordinatio, hasta todo lo que tiene que ver con el tema sonoro y la parte visual. Creo que es un trabajo muy, muy completo y hoy nos van a hablar un poquito más acerca de esto, pero antes de comenzar me gustaría que me dijeran cómo se encuentra cada uno de ustedes el día de hoy y cómo ha sentido el recibimiento de este material por parte de su público. Hola José, hola, ¿cómo están todos? Mil gracias pues por la oportunidad que se nos está brindando en otro país y realmente estamos muy contentos porque hemos tenido muchos comunicados de prensa, no solamente nacionales, sino también a nivel latinoamericano. Entonces, pues eso demuestra que la música ha traspasado las fronteras y que la gente desde varias perspectivas ha entrado a conocer a la banda, sea desde el arte visual, sea desde el arte del primer videoclip que lanzamos, sea desde la música, o sea, es un contenido artístico en bellas artes y en filosofía bastante, pues no decir fuerte y académico por sí, pero fue basado en todo eso. Entonces, creo que a la gente no solamente la música, sino todo el concepto del arte y lo que hemos tratado de patentar, por decirlo de alguna u otra manera, aunque hoy en día es difícil decir que tú puedes hacer algo original o que es un sonido muy tuyo, pues a lo único que nos atrevemos a decir es que tenemos personalidad y que es lo que buscamos siempre con nuestras canciones. Entonces, ha sido muy, muy, muy bueno el recibimiento, de verdad, estamos muy agradecidos con todos los fans, con todos los medios, con las entrevistas, la gente que ha comprado nuestro merchandising, o sea, es como estar cumpliendo el sueño. Bueno, un saludo para todos los que nos ven, los espectadores. Nada, súper contento. Aquí muy contentos pues de parte de la banda que podamos tener estos espacios y sí, nos damos cuenta que precisamente pues la música ha tenido pues acogida, lo que decía Carlos, pues digamos que el tema de hacer algo pues original, obviamente pues es complejo, pero sí se trata por lo menos de tener algo que la gente diga como que, uy, vea, no lo había escuchado tan de esa manera en alguna otra banda. Con un sonido como tan repetitivo, ¿no? Como que, oiga, vea, esto tiene un sonido particular, ¿no? Que me lleva y me identifica como banda. Eso es difícil, eso tiene mucho que ver con el proceso de composición, cuál es el método que vas a usar para organizar tu canción y qué método aplicado académico vas a usar para la armonía, para la melodía, para el ritmo, todo pensado pues en el diablo está en ¿cómo es que dice? El diablo está en los detalles, el diablo está en los detalles. Claro, y justo con esto que me mencionan acerca de esos sonidos muy característicos, creo que me gustaría empezar partiendo sobre su nombre, que me imagino que tiene relación con todo esto que me acaban de decir. Cuéntenme cómo fue que llegaron a nombrarla de esta manera. Creo que pues de por sí ya está muy explícito pues todo lo que buscan hacer a través de este nombre, pero cuéntenme, quiero escucharlo de ustedes, de qué manera fue que surgió el nombre del proyecto. Pues yo creo que igual es un poco, ¿cómo decirlo? Osado llegar a decir, bueno, nosotros somos los patentes del metal, queremos un sonido original, es muy osado, pero como que primero tendríamos que creernos el cuento nosotros, ¿no? Y partir desde la idea de que queríamos no replicar los sonidos que aplican, digamos, en la armonía y en la melodía que existen hoy en día, y tú buscas en la academia y, oye, ¿cómo hago yo para componer una guitarra death metal? Ah, bueno, si tú usas la escala menor melódica o la menor armónica, ¿sí? Ya el metal y todas esas composiciones anteriores tienen unos esquemas, los compusieron con un método, y la idea partió de esa, oiga, vamos a hacer algo que suene, o sea, yo creo que primero fue quitar el radicalismo de los subgéneros del metal. O sea, yo creo que también nos fuimos muy fuerte en el sentido de que, bueno, ¿qué clase de metal hace patente? Entonces no quisimos encasillarnos en trash
nos han dicho de todo, ¿no? Trash, groove, hardcore, death metal, pero precisamente me gusta porque dijimos, vamos a hacer es metal, ¿sí? Cuando tú te sientas a componer algo y dices, vamos a hacer trash metal, si tú te sientas con esa idea, te va a sonar diferente. Si haces heavy, te va a sonar diferente. Pero si tú quieres escoger como los condimentos, las cositas del metal extremo, del metal sonoro, del metal insonoro, y parte uno desde eso, puede uno llegar a proponer cosas. Puede llegar uno a proponer mezclar las melodías, mezclar los diferentes géneros rítmicos, atreverse. Yo creo que eso fue lo que más, aunque de pronto para mucha gente no lo sea, nosotros nos sentimos que nos estábamos lanzando a un abismo tratando de que el metal no sonara como siempre suena, ¿sí? Entonces, pues, evidentemente, querer hacer música con actitud, con una puesta en escena muy contundente, pues el nombre, imagínate, el nombre, ¿qué es una patente? Eso es algo que tú creas y que patentas porque tú te lo inventaste y en todo el mundo ya saben que fue muy osado, es una pieza artística que se llenó de mucha, sí, como de, no sé, no como de orgullo ni ego y decir que somos, sino que nos quisimos comer el cuento de que podíamos hacer algo así, porque es muy difícil, o sea, tú llegar a proponer sonidos, eso es difícil, la música ya toda está escrita, toda, ya hay un montón. Que tú llegues a poner sonidos de pronto que ericen a la gente y que sientan que tiene otra química, es complicado porque hoy en día con el internet, antes tú contabas las bandas de las que te las sabías con las manos, contaditas. Hoy en día ya hay una mano de bandas que no las alcanzas a conocer, la competencia cambió, el estilo cambió, la gente cambió, todo el mundo se profesionalizó. Entonces, es una patente, es, o sea, lograr una pieza no solamente ligada con el nombre, con la figura, con la música, es realmente difícil y hasta dentro del proceso es que uno se va dando cuenta que las cosas todas entre sí empiezan a tener conexión. Pero patente es la idea, ¿no? La idea de poder hacer algo original. Que suene diferente, por lo menos. Sí, exacto, eso. Sí, claro, y creo que pues partiendo de esto de sonar diferente, algo fundamental en esto es lo que mencionabas al principio, el hecho de no encasillarte en algún género, porque finalmente terminas, si te encasillas, siento que terminas usando Te los terminas mismos cerrando, recursos, exacto. ajá, Pero usando los mismos, eso es un arma de doble filo, porque por claro. ejemplo, nosotros, digamos, acá en Colombia tenemos un público mayormente true, por decirlo de alguna manera, que es en el sentido que les gusta mucho el metal clásico. O sea, son muy reacios a veces a los sonidos. No estoy diciendo que todo el mundo, ¿no? Obviamente aquí hay gente que es súper pro en los nuevos sonidos, sí, que obviamente no les gusta el metal clásico como tal, pero de pronto lo poco que hemos hecho, lo poco que hemos visto, no solamente acá, pienso que históricamente cualquier banda que intenta proponer algo se demora en cierto Se tiempo en demora. que la gente como que logre, oiga, vea, esto como que en primera instancia es muy difícil lograr, sí, romper los esquemas y a mucha gente de pronto no le gustará, le parecerá aburrida, pero yo creo que hay unos buenos momentos donde uno se puede sentar a analizar la música y yo soy muy orgulloso de lo que hicimos con la parte musical, con la parte de la voz, o sea, digo yo, lloré el día que oí el EP porque dije, impresionante, impresionante que de verdad uno si se lo propone, puede hacer cosas de mucha calidad. Interesantes, Sí, claro. exacto. Entonces, Claro, y como dices, finalmente algunos no terminan al principio sintiéndose como que a gusto con eso, porque pues finalmente viene a romper pues estas barreras y sacarlos de su sí, zona de confort, de lo que estaban exacto. acostumbrados a escuchar. Y bueno, ya entrando un poquito en materia acerca de este EP, cuéntenme pues en cuanto a narrativa lírica, ¿qué es lo que podemos encontrar? Por ahí yo tengo entendido que
los temas o sus letras, pues tienden a ser un poco filosóficos y hasta existenciales. Entonces, pues me llama bastante la atención esto y me gustaría escuchar pues qué es de los temas que abordan o de qué manera, desde qué perspectiva, pues tocan esas temáticas. Ok, bueno, pues digamos que hizo parte también bueno, una cosa es proponer un sonido, pero bueno, y las letras que, sí, me hago entender, porque tenía que Sí, claro. también tener un contenido. El metal se ha expresado de miles maneras contra la muerte, contra la violencia, contra el sistema, siempre preguntándose, sí, siempre reflexionando, siempre siendo de cierta manera contestatario, Claro. siempre ligado mucho a la sociedad, a los entes ideológicos, ¿no? Somos críticos de los aparatos ideológicos, de los entes de educación, de las emisoras, no estoy diciendo de la tuya, pero pues tú sabes que en todos los países hay emisoras que están es a favor de ciertos políticos, o sea, creo que eso no es desconocido de cierto de nadie. Sí, claro. Entonces, digamos que yo quise abordar cuando hablaba mucho cuando primero encasillé la idea en algo filosófico, eh, siento que fue una experiencia muy mía con la misma filosofía, porque el estrellarse uno con la filosofía es estrellarse con el conocimiento, y estrellarse con el conocimiento a veces es sacrificar muchas cosas a las cuales está acostumbrada la sociedad. El ser social está acostumbrado a trabajar, a sobrevivir, pero ¿dónde quedan las pasiones? ¿Dónde quedan las verdaderas virtudes? Entonces, cuando tú te adentras en la parte filosófica, te adentras en las cosas bases, en las preguntas bases. Si tú miras la filosofía clásica, ves los libros y qué es la felicidad, ¿sí? El hombre, qué es las cosas. Entonces, eso era lo que yo quería llegar, porque yo veo que la sociedad colombiana está como muy cegada tratando de parecerse de pronto a otros países, parecerse a otras culturas. Lo que nos falta es tener identidad propia, ¿sí? Eso es lo que yo veo en la filosofía, y la filosofía te hace salir de los aparatos ideológicos. A ti ya no te metes, cuando tú coges un libro de filosofía, a ti ya no te meten los dedos en la boca las iglesias, a ti ya no te meten los dedos en la boca la política, a ti ya no te meten los dedos en la boca los seres sociales que quieren hacerte de cierta manera bullying, porque tú empiezas a comprender cómo es el comportamiento de las personas, cómo es el comportamiento de las sociedades, cómo es el comportamiento, ¿sí? De mi ser solo y de mi ser en sociedad. Entonces, quise llegar a lo más básico. A veces dirán, bueno, pero esas letras son muy básicas. Hermano, es que la filosofía clásica era muy básica. ¿Usted realmente qué es lo que quiere? ¿A qué viene usted? ¿Realmente usted tiene una perspectiva de su vida más adelante? Entonces, las letras como tal no tienen un orden cronológico, no cuentan historias, cuentan es los dramas que tienen las personas en la cabeza cuando se sienten oprimidas en su trabajo, cuando se sienten oprimidas en su casa. El mensaje en todos los temas, si tú miras los títulos de las canciones, existe, manipulados, vive tu vida. Animal con Pulgar fue una oda que yo le hice, una crítica absoluta a la religión, al fanatismo de la religión, y a nadie le importas. Me ligué mucho en la filosofía existencial, porque la filosofía existencial, como cualquier otra literatura, te puede cagar la vida o te puede dar mucho concepto para salir adelante. ¿Por qué? Porque mucha de la filosofía que se hizo en épocas antiguas, donde los contextos sociales eran muy diferentes. Muchos de esos filósofos terminaron locos, enajenados, muertos sí, con sífilis, o sea, era gente que realmente decidió enajenarse de la sociedad y llegar hasta esos límites. Por qué digo yo que hago esto? Mi hermano, para que usted en su vida no pierda más su tiempo creyendo que porque ve una novela usted es interesante, o porque se compró una moto ya, eso es lo más grande que usted puede llegar a su vida. El mensaje principal, ¿sí? Es darle valor a la voluntad.
Todo acto que llegue por consecuencia es por consecuencia y actos suyos. El karma no tiene nada que ver con esto. Dios no tiene nada que ver con esto. Nosotros no esperamos nada de nadie. Usted es el responsable de sus actos. Usted es el que le da valor a su voluntad. Usted es el que le da valor a su verdad. Usted es el que se deja reprimir de los demás. ¿Me hago entender? Entonces, más que la rebeldía anarquista violenta, es una rebelión anarquista filosófica del pensamiento crítico, ¿sí? Entonces es lo mismo, un contenido de que despierten, hermanos, despierten, dejemos a veces las bobadas de lo que es el ser social, dejemos de trabajar de lunes a sábados y estar contentos porque el sábado nos podemos ir a beber y viajar una vez al año. ¿Eso es vida? ¿Realmente eso es lo que quieren ustedes con su vida? Es un arte a que si usted no le da miedo, hermano, adentrarse en las artes, hágalo. Porque realmente si usted se pone a pensar en el dinero y en lo que le dirán las demás gentes, usted no va a ser feliz. Y eso es lo peor que le puede pasar a usted, ¿sí? Empoderemos a la gente con voluntad. Ese es el mensaje de la banda. Claro, y finalmente creo que todo recae en una sola palabra que es el cuestionarse todo. Creo que todo esto nace desde esa premisa, empezar a cuestionarte todo, que si bien estamos, pues toda la idiosincrasia de la sociedad en la que vivimos, llámese, pues dependiendo de cada país, pese a que todo eso influye tal vez en determinado momento en cómo crecemos, creo que cuando te empiezas a cuestionar lo que hay a tu alrededor es cuando realmente pues empiezas a descubrir que hay un poco más allá de todo lo que tenías tú a la vista, vaya, terminas pues por comprender muchas cosas y que tal vez no son la verdad absoluta como te lo presentaban. Entonces, finalmente creo que el mensaje que dan termina siendo benéfico para la sociedad y termina pues aportando más allá de lo que muchos podríamos pensar. Ahora me gustaría pasar al tema musical. Creo que, como bien mencionabas al principio, pues no son una banda que se estanca o que busca pues hacer un solo estilo de música, sino que pues busca reunir tal vez diversos recursos que terminan pues siendo un estilo pues vaya, que solamente podemos encontrarlos tal vez en ustedes o algo muy particular, muy característico de ustedes, pero cuéntenme qué es lo que podemos encontrar pues en este material musical. Bueno, principalmente lo que más queríamos como demostrar era como un puño en la cara, como que tú pones la banda y que te trate como, así mismo que las letras, pues que tienen como cierto sentido y cierta emoción que quiere expresar, pues la música obviamente tenía que tener como también ese acople entre el mensaje y la contundencia pues de la energía, de que sea una música que tú la escuchas y musicalmente pues te transmite como la energía, como empoderamiento, como esos, no sé, yo trataba de hacer unos riffs que realmente fueran como gorditos, pesaditos. Que comunicaran. Y que tuviera como cierta maldad. Incluso en algún momento, cuando empezamos en el proceso de la composición, teníamos un poco pues ese gusto del thrash metal, metal extremo igual rápido, pero entonces queríamos darle ese aditamento que encontramos, por ejemplo, en géneros como el hardcore, que es súper energético, cabeceable, pronto como bandas como Pantera, que pues para mí fue una gran escuela. Me encantaba tocar los covers, los solos, y ese sonido era como el que más me empezaba como a representar, como que sonara pesado, que sonara con huevas, con energía. Y lo interesante fue que pues en el EP, en el transcurso de la composición de los temas, cada tema tiene algo diferente, por eso digamos que hacemos como mucha alusión a los aditamentos de que tú escuchas la banda, pero si tú escuchas todo el conjunto de las canciones es donde realmente te das cuenta, oiga, sí, en este otro tema, por ejemplo, tenemos temas que tiene mucha energía hardcore, otros que son un poco más lentos y con una energía más oscura, otros un poco más rápidos, otros un poco más técnicos, convencionales también. Entonces la idea era como tener ese conjunto de diferentes entre cada tema y pues cautivar al oyente que pueda escuchar el primer tema y desde ahí se quede. Entonces sí fue un proceso súper interesante.
quisimos añadirle un poquito de, no sé, contratiempos, algo también obviamente de lenguaje musical en cuanto Y no solo del a la metal, parte ¿no? académica. Hubo algunos pedazos de los solos donde usamos escalas de jazz, de cumbia, de música llanera, o Sí, sea, hay unos temas que precisamente sí, el de Animal con Pulgar, quisimos añadirle un poco un swing, no sé, a mí me gusta improvisar en la guitarra con pistas de fondo y alguna vez me puse como a improvisar sobre música llanera, que en Colombia hay un género muy particular, muy colombiano, sí, es un folclore, esos ya son folclores, no del metal, exacto. sino la música llanera es como hablar de la cumbia, sí, que es ya muy autóctono de ciertas regiones. Y, y ve, me empezó a sonar como interesante, igual como la combinación de ambas cosas. Y, por ejemplo, en la música llanera me di cuenta en su escritura sobre tres cuartos que podía hacer cosas interesantes y le metimos en un solo por allá, cogimos y tin, 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 tin. Esto suena tin, 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 más o menos más colombiano y eso era como prácticamente lo que tratábamos de expresar con el atreverse y con el no saber cómo lo vaya a tomar una persona pues que está acostumbrado obviamente al sonido Sí, que ya porque conocemos. imagínate el solo, ¿cómo se llama? Sobrecargado, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, listo, vos podés tocar muy rápido y todo, Y eso pero que los solos son largos porque el hombre quería que hiciéramos solos a mí largos. me gusta mucho, mucho los solos y como que la idea es de otra de las ideas, pues, que llegué y le dije fue mi hermano, esta banda va a tener solos largos, porque a mí me gusta mucho como el hombre toca, muy Y limpio lo que propone, entonces queríamos darle también mucho protagonismo al guitarrista, digamos pues, que a eso que es una también, sola guitarra también, entonces también imagínate. influye, exacto. Queríamos hacer música interesante con una formación pues básica que es guitarra, bajo, batería y voz. Pare de contar. Entonces, imagínate, tratar de hacer algo interesante cuando no tienes, pero esa era la intención, precisamente para que sonara más grueso, se sacrifican algunas cosas, pero no implica que obviamente la música no tenga que ser buena música a la hora de escuchar. Los solos añadían, por ejemplo, un poco de tecnicismo. Yo, digamos, cuando practicaba mucho, quería darme como ese lujo de poder ser virtuoso de alguna manera, entonces le añade un poco ese virtuosismo a la música. Y pues el protagonismo sí lo queríamos en todo lado. En el bajo hicimos unos Claro. arreglos para que saliera en ciertos pedazos como que el bajo hace algo ahí y se nota que está el bajo ahí. Queríamos también ese bajo así Igual es que ponchero. el solo en las canciones es algo de la cultura metalera y yo amaba canciones solo por los solos, o sea, yo esperaba era que llegara el solo y era mi momento del clímax, entonces, sí, o sea, a la veces la gente no le puede gustar una cosa y puede llegar por los solos, puede llegar por la voz, puede llegar por el video que hicieron, o sea, como que en cuanto a la música, como habíamos hablado, aparte de poner esos ingredientes, nosotros hablábamos siempre de que vamos a envenenar. Nosotros decíamos, uy, no, Ah, falta sí, 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 envenenar sí me esto, falta acuerdo. envenenar esto, ¿sí? ¿Envenenar qué era? Era usar más de una escala, poder salirse un momento de otra para generar esos momentos de tensión y no solamente digamos en armonía y melodía, sino también proponiendo por la parte del ritmo. Entonces, dejar los esquemas básicos del cuatro cuartos, el seis octavos y por qué no componer en compases irregulares, en un cinco cuartos, en un tres cuartos, en un siete octavos. Entonces, obviamente van a haber de pronto uno que otro riff que tiene eso es algo muy, la gente dice a veces que eso es algo muy progresivo o técnico, pero yo digo que eso es la genialidad del ritmo, ¿no? O sea, del groove, de mucho también de lo que hacía Pantera, la Mob God, como todo este tipo de bandas nuevas que también decidieron proponer, ¿no? Entonces, no solamente, digamos, la parte melódica, sino en la parte del ritmo y cómo yo, después de tener ese ritmo y esa melodía, cómo hago una buena armonía, entonces eso saquemos el bajo por acá, tal, es harto, tiene harto trabajo y harta música. Y eso que otra de las cosas fue que no quisimos tener, no quisimos ser una banda, por decirlo, melódica, como cuando tú hablas de death metal, hablas de death melódico, es porque cuando tú oyes las composiciones, acostumbran a irse por unas escalas. Nosotros dijimos, vamos es a buscar más bien un cromatismo. Vamos a buscar que no nos encasillemos en ninguna escala,
Y sin embargo, yo siento que cuando oigo los temas hay una sonoridad y hay una musicalidad tan rica que yo digo impresionante, que sí me entiende, que uno, sí, y eso pasa es por no quedarse uno en una sola escala o quedarse uno en un solo ritmo, sino que sabe uno mantener la dinámica de lo que es la composición de un tema, con un intro, con unos versos, como yo compongo el puente, en qué clase de arreglo académico puedo hacer yo acá, si voy a hacer una tercera, una quinta, cómo me salgo allá, yo de allá con un grado de intención. Todas esas cosas influyen demasiado al momento de que tú quieres expresarte con la música. La música no es solo tocarla y lo que salga, no. Si tú quieres expresar tus sentimientos en la guitarra, tienes que estudiar un montón, porque para romper las reglas, primero hay que estudiarlas. Claro, y creo que como bien mencionaba al principio de la intervención, que pues en general cada una de las canciones por separado se disfrutan, pero creo que al unísono es donde suena pues toda esa magia que hay en ella. Y de hecho, pues con todo lo que mencionan de los componentes auditivos, creo que justamente es lo que mencionaba Carlos al principio, se trata de comunicar y creo que ahí es donde reside todo el hecho de comunicar o más allá de eso, transmitir hacia las demás personas, creo que queda muy bien cimentado con pues, esta ambientación sonora. Entonces, ahora me gustaría hablar pues brevemente acerca de algo que me llamó bastante la atención, que es el título del EP, que creo yo que pues básicamente es muy importante siempre porque podríamos tomarlo como un resumen de todo el trabajo. Entonces, cuéntenme cómo nació ese título, el cual es Moralis in Ordinatio, cuál es su significado o cuál fue, disculpa, o cuál fue la razón del por qué eligieron este título. Yo creo que tú lo acabas de condensar de una manera perfecta, o sea, realmente el moralis in ordinatio, o sea, el desorden moral es el problema radical del cual nosotros no entendemos nuestra voluntad, no nos entendemos como seres sociales, porque nos sentimos agobiados moralmente por diferentes cosas. A nosotros nos moldean moralmente, primero en nuestra familia, luego nuestros amigos, luego nuestro colegio, luego nuestra nación, luego de pronto quizá la iglesia. ¿Me hago entender? Y todo eso empieza a, a volverse una enfermedad. Yo lo veo, el desorden moral es una enfermedad porque hoy en día hay una superioridad, o sea, hoy en día se creen supremacistas si tú moralmente actúas mejor que alguien. ¿Sí? Claro. Si tú, por ejemplo, hay mucha gente que porque no come carne y tú sí, entonces te tratan mal porque tienen una moralidad superior a la tuya, ¿sí? Y muchos de esos problemas se han visto en que las personalidades de los jóvenes o de los adultos, ya que todavía, como que todos estamos en un proceso de formación, por más de que seamos muy viejos, empiezas tú a ver personas que se cuestionan cosas sin sentido. Ay, oye, deberíamos dejar de oír death metal porque es que en el death metal hablan de muerte y yo digo, oye, espérate, esto es arte, ¿sí? El arte está hecho precisamente para eso, para incomodar, para mostrarlo de otra manera. Pero las personas que llegan a eso es por presiones morales, sociales, y no alcanzan a formar una personalidad porque les da miedo ser ellos, porque qué dirá él, qué dirá él, qué dirá él. Y eso genera un desorden moral, ¿sí? Ya realmente no saben si están actuando bien o están actuando mal. Y todo eso pues, un desorden moral, hermano, corrijámoslo con este mensaje. Existe y no pienses que los conceptos te definen y el lenguaje los protege a ellos. No, ellos no capturan lo que sientes, no capturan lo que sientes. Sí, o sea, te estoy citando como digamos los coros de las canciones. En general ese es el mensaje. O sea, hay un desorden moral y eso es culpa de que no tenemos la personalidad para decir, oiga, a mí no me importa si usted viene a criticarme, a mí no me importa, ojo, todo desde el pensamiento crítico, ¿no? Porque hay mucha gente que, no, yo no le como a nadie, yo no hablo con nadie y son unos, si me hago entender, todo desde un buen concepto, solo rechazando lo negativo de la sociedad, lo negativo del resto. Lo que sea positivo, mi hermano, adelante, hagámoslo tal, porque imagínate, o sea, tampoco nos vamos a vivir aquí amargados y tal. Por algo estamos haciendo música y lo disfrutamos, pero hagámoslo a conciencia.
Me gustaría partir del punto que hace rato mencionaban, que muchas personas ven, pues tal vez como que dentro de este género hablan de cosas, pues muy cliché que se tienen pues ya tan arraigadas y que se asocian con este tipo de música. Pero bueno, partiendo de esto, me gustaría hablar acerca de la portada, que creo yo que pues engloba muy bien todo este mensaje que vienen dando, pues en lo que platicábamos hace rato, el hecho de cuestionarte, el hecho de pues vaya, o sea, simplemente mirar a tu alrededor y saber que tal vez no es realmente lo que estás viendo, sino pues diversos motivos que lo llevaron a que te hicieran percibirlo como tal. Entonces, cuéntenme qué podemos encontrar dentro de la portada. Por ahí puedo distinguir pues diversos elementos que terminan llamando mucho mi atención por tanto por que es muy gráfico la imagen, así como por los colores que son elegidos en esta. Cuéntenme un poquito qué buscaban representar a través de esta y cuál fue el proceso para llegar a lo que hoy en día nos es la portada de este material. Bueno, contándote más o menos cómo fue el proceso, eh, primero fue muy importante escoger el arte, o sea, bajo qué bella arte se iba a realizar, si iba a ser un dibujo digital, si iba a ser una pintura con una técnica, si iba así. Veo yo en la pintura, en el óleo como tal, que la representación gráfica en estos óleos es bastante fuerte, ¿no? O sea, en mi caso logro compenetrarme bastante con lo que es una pintura en óleo porque refleja bastante. Entonces, primero escogimos que queríamos hacer una pintura en óleo. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque sentíamos que mediante ese arte podíamos expresar bien, pues, algo como tan filosófico, ¿sí? La filosofía es como un arte muy clásico y la pintura también, entonces me fui un poco, digamos, como por esa edad, por decirlo de alguna manera, y la representación como tal del dibujo es caos, el caos que nos abruma, es como un sentimiento hecho pintura, ¿sí? Lo que nos agobia interiormente, todas esas cosas, y cómo nosotros como que nos vamos desintegrando. Es una lucha constante, es como un dolor, ¿sí? Es una agonía, y eso es la vida precisamente cuando no llegamos a los conceptos básicos, cuando sabemos cómo podemos ser felices, que a veces de pronto ciertas cosas materiales nos hacen felices y otras no, ¿sí? Hay también que direccionar muy bien las cosas, no también, pues, que el antisistema y no, o sea, lo importante, como recordaba siempre, es el punto crítico sobre todo, pero pues desde el arte tú te puedes expresar de muchas maneras, puedes ser caótico, puedes generar controversia, el arte se presta para eso, entonces pintura, óleo, drama, vida, exprésalo. Porque evidentemente cuando empiezas tú a trabajar con otros artistas, sí, porque no solamente son músicos los que se ven involucrados, sino productores, guitarristas, editores de imagen, diseñadores, en fin, sí, la industria musical tiene muchos profesionales metidos y pues empiezas a trabajar con una persona que, digamos, el artista se llama Felipe Mora, es un artista colombiano, ha tenido la oportunidad de hacer bastantes trabajos, tanto nacionales como internacionales, al hombre lo pueden buscar en Instagram y todas las pinturas del hombre son en óleo, entonces él mismo me gustó tanto que mandamos a hacer un diseño aparte para el merchandising de las camisetas basados en eso mismo, pero con otra técnica. Entonces, la técnica se usó también a mano, pero fue un rapidógrafo el que se usó. Entonces, seguimos como con ese cuento de las bellas artes, de las artes clásicas. Congenió todo muy bien, se me hace que pegó y que refleja muy bien ese drama, ¿no? Esa portada que está ahí refleja mucho ese sentimiento de caos que es lo que tenemos en el interior cuando nos dejamos llevar mucho por cosas que no deberían. Oye, me llamó bastante la atención lo que mencionabas ahorita de que, pues bueno, finalmente la industria tiene demasiadas vertientes donde pues hay muchas personas involucradas a veces en un proyecto. En este caso,
¿Cómo manejan esa parte de delegar pues diversos procesos? Porque muchas veces diversos proyectos están bueno, muchas veces crecieron bajo esta esencia del DIY, entonces cuéntenme cómo manejan esa parte de delegar procesos como en este caso el arte del álbum o diversos otros áreas que tal vez pues vaya, pasan a encargarse otras personas. Claro, yo creo que básicamente es la experiencia que hemos tenido, sí, porque digamos que no es la primera vez que lo intentamos, como de pronto con una banda. Pasamos por procesos bastante amateurs, tuvimos las agallas de montarnos en tarimas cuando no estábamos preparados y cuando en ese momento jurábamos que estábamos preparados, ¿no? Entonces, yo creo que igual el proceso, digamos, de composición como tal de las canciones fue algo que pues fue muy de la mano con Che, que no solamente es el guitarrista de la banda, sino aparte él es el productor de la banda y también es el compositor, ¿sí? Entonces, eh, digamos que pudimos plasmar eh, una idea más concreta de cuando dejas un poco más abierto las cosas a las opiniones de muchos más, ¿me hago entender? Entonces todo lo empezamos y quisimos basar el concepto en primera instancia nosotros dos, pero pues ya obviamente cuando empiezas a trabajar en una banda con otros músicos, pues obviamente ellos empiezan a aportar también y en general, pues todo lo que mandamos a hacer por fuera no se liga mucho también a que de pronto es un conocido de nosotros, sino que estratégicamente depende mucho. Tú a veces haces negocios con alguien, no porque te guste su trabajo, sino porque tienes una estrategia diferente. Necesitas llegar al público de pronto que lo sigue a él. Entonces, yo creo que nosotros más que todo nos hemos basado en calidad más que es un conocido de nosotros, que no, tratamos de hacer las búsquedas bien y evidentemente siempre estamos desconectados en el mismo, en la misma industria, sí, porque tú cuando eres músico te codeas con muchos ingenieros, te codeas con muchos fotógrafos, entonces realmente muchas veces ese tipo de relaciones pueden ser estratégicas socialmente o pueden ser estratégicas económicamente no nos, somos bastante independientes, ¿no? Como para decir que de pronto estamos ligados a alguien nomás. Nos gusta probar bastante. Entonces, digamos que pues, la parte musical en la composición, pues nos sentamos con los músicos, pero mayormente Che, que es el encargado, que es el intérprete como tal. Yo soy un poco más, digamos, de dirigir la parte creativa, de proponer cosas, sí, pero digamos que la parte interpretativa pues la tiene, Claro, sí. yo le traduzco ahí las ideas y Exacto, él es el que tiene la habilidad en la guitarra, entonces pues digo que componemos entre los dos, pero realmente él es el que tiene la habilidad y para entenderme también muchas veces lo que yo quiero expresar, ¿no? Eh, Claro. y digamos que la parte estratégica, digamos como la parte de todos los medios y todo, pues estoy de cabeza yo ahí pendiente, pues si me entiendes, o sea, como que muchas veces uno empieza a delegar a otro, digamos, por ejemplo, las fotos, mi esposa me colabora porque sé que hace muy buen trabajo. Muchas veces cuando tiene uno ese control del trabajo, lo hace mucho mejor. El hecho de que nuestro productor sea el mismo guitarrista influye demasiado. ¿Me hago entender? Asimismo, si yo soy fotógrafo y tomo las fotos de mi banda, créeme que siempre le vas a meter de pronto más el corazón cuando son tus cosas. Entonces, no solamente hemos desarrollado interdisciplinas musicales, sino que tenemos otras interdisciplinas en la parte, digamos, mía administrativa, en la parte de gestión cultural mía, en la parte de publicidad del hombre, en la parte de, porque soy productor también profesional de una universidad aquí en Colombia, una universidad respetada en Colombia. Entonces, sí, digamos que hemos sido bastante independientes, pero obviamente videos, imágenes, obviamente trabajamos con otros artistas, pero siempre buscando también eso, ¿no? Como el talento que una tiene cada uno. exclusividad también, ¿no? Como, digamos, no hemos tocado el tema, pero nosotros nos abordamos a hacer un estilo de video que aquí en Colombia difícilmente tú encuentras en una banda de metal.
y es adentrarse en hacer algo en stop motion, ¿sí? En Claymation, que es la plastilina. Nosotros tenemos un videoclip que fue con el lanzamiento de nuestro EP, del título Manipulados. Y eso precisamente, sí, bueno, ¿cómo escogieron el señor? Mira, yo el señor no lo conocía, lo encontré por Facebook, es argentino, pero ¿qué me gustó? El trabajo, porque poco ve uno de ese tipo de trabajos, entonces me gusta mucho como eso, como la exclusividad, como el talento raro, como, me hago entender, como algo chévere estéticamente, visualmente, musicalmente, arriesgarse, bacano, bacano, bacano todo eso. Claro, y finalmente pues termina entrando en perfecta sincronía con lo que mencionábamos al principio del porqué del nombre de la banda, del porqué de Patente como estandarte de su proyecto. Ahora bien, pues ya viendo en retrospectiva, ya teniendo pues el trabajo finalizado, incluso pues ya presentado a las personas mediante plataformas, me gustaría que me contaran cada uno de ustedes, tanto tú, Carlos, como Shake, ¿cuál ha sido su proceso favorito dentro de toda esta odisea que fue producir este álbum? Puede ser desde el momento en que se concibió la idea hasta que finalmente está materializado y pues presentado al público. Para mí, bueno, pues yo disfruté mucho el proceso de composición, de verdad. Fue un proceso de hecho muy interesante porque, claro, yo, digamos, tenía ya una escuela antes de formar Patente con bandas de technical death metal. Me aparté un poco como de mi era clásica, thrash, groove, etcétera. Heavy. Heavy, pues yo empecé con heavy pues hace ya muchos años. Pero yo ya venía en una trayectoria más de technical death metal, ya la academia pues te obliga pues a aprender un poquito más el lenguaje musical. Entonces cuando llegamos a hacer un proyecto que no era tan técnico, igual esa esencia, al ver ya digamos familiarizados los temas, cuando ya habíamos terminado el disco y dijimos un día, marica, ya terminamos el disco, para mí fue la satisfacción más pues como más grata del proceso porque se culmina como una primera fase que es bien importante y aparte pues con muy buenas expectativas en cuanto al trabajo que se realizó de composición. Entonces como que uno lo toma también como algo muy de uno, como si fuera un hijito, ¿sí? Entonces como que fuimos padres en ese momento de haber ya familiarizado pues un proyecto que no sabíamos pues cómo iba a terminar hasta ese día. Pero no, indudablemente cuando ya uno escucha todo con la postproducción, con la mezcla, con la masterización, con la edición, cuando ya tú escuchas pues el audio final, ya finalizado, Finish Him, pues no, brutal, una sensación realmente muy llenadera de lo que uno fue realmente capaz en todo el proceso. Yo sí digo que el proceso fue duro. O sea, porque realmente a veces se convertía en, sí, llegar a conclusiones, Acuerdos, a mí como me bueno. gusta, a mí no, que esto así, que no, que Pero bueno, eso es lo sí, o interesante, sea, precisamente claro, hay que es, tomarlo como lo interesante del camino, porque ahí es donde uno se da cuenta pero que es difícil, es otra difícil. idea puede ayudar a encaminar también. Había pedazos que, pues claro, yo me quedaba como con la idea de Che Cantillo pasando del cerebro a la guitarra, pero entonces él me daba como, no sé, de pronto un indicativo diferente, de pronto algo muy sencillo, pero permitía precisamente salirme un poco de ese esquema muy mío y empezar a indagar de pronto otra manera musical de ver una idea que estuviéramos haciendo en el momento. Se redescubrió. Entonces, sí es interesante igual eso, Sí, no, de poder poner en debate las ideas, poner sobre la mesa como, bueno, esto me gusta, esto no, ¿por qué no gusta? Ok, podemos mirar entonces de pronto otra manera de colocar este pedazo y, bueno, quedó mejor, quedó peor. Y ir mirando, pues eso es como solo parte que es un interesante del trabajo proceso. duro, o sea, el probar, ensayo, error, haga esto, cualquier sesión de cualquier cosa, si tú la duras más de hora y media, tu cerebro se pone lento, ya no funcionas de la misma manera y nosotros a veces nos cerramos 6, 8, 10. Sí, entonces
es difícil, es de mucho tiempo, es de mucha dedicación, es de darle mucho espacio. O sea, no digo que sea feo, pero digo que es difícil. Componer realmente a conciencia, porque tú estabas preguntando qué era lo que más me había gustado y realmente no hay nada parecido. O sea, es algo místico. O sea, yo no sé si, yo creo que todos los músicos cuando han grabado algo y se oyen, hay una sensación de euforia, no sé si es como eso, como cuando tú tienes un hijo, que tú sientes que te inmortalizaste de alguna manera. Claro. Ya eso, tú hoy en día yo puedo decir, vea, yo estuve en esta banda, hice esto, y yo me meto a YouTube y veo esas bandas de hace 10 años, de los géneros tal, y uno dice, oiga, sí, qué recuerdos tan bacanos, porque esas cosas no salen de la noche a la mañana, requieren mucho esfuerzo, y lo comparo mucho como a la primera vez que logré hacer un ensamble musical. O sea, cuando tú por primera vez logras generar una producción que tú dices que te sientes totalmente orgulloso, o sea, que tú dices que te sientes autorrealizado, es casi la misma sensación que tú coges el primer día una guitarra eléctrica o te juntaste con alguien para hacer música y sientes lo que es un ensamble. Uf, eso te cambia la vida. Eso es algo que tú dices, tengo que hacer más música, tengo que meterle más plata a este proyecto, tengo que llegarle a más gente. Eso es lo que realmente es lo más bonito de todo el proceso, es la materialización y finalización después de todo ese trabajo tan duro, poder decir, oiga, me gustó y con orgullo te lo voy a mostrar, porque he pasado por muchas veces que el proceso es largo, es tedioso, acabas tú, oyes eso y no siempre quedaba bien, no siempre quedaba bien, entonces que quede bien por primera vez, en mi caso, porque muchas veces, digamos, lo intenté con bandas de metal, con muchas cosas y es difícil conectarse con la gente, es difícil lograr a tener un mismo feeling, es difícil tener como ese mismo criterio sobre las cosas, tener una misma visión de lo que es una banda proyectada a nivel internacional. En la composición, por ejemplo, pensábamos mucho, bueno, o sea, hay muy buenas bandas con muy buenas producciones, pero entonces a lo que siempre hemos pues como mantenido el tema central de todo es como esa diferenciación que tratábamos realmente de darle. Exodus ya existe, pues digamos, ¿para qué sonar tan igual a una composición y o producción de Exodus? Creator o Metallica, ¿sí me entiendes? Entonces hay bandas muy buenas que pueden de pronto sonar muy similar, pero eso es lo que la gente no valora casi. La gente realmente valora algo que es distintivo, algo que permite como que, uy, no lo había escuchado. Sí, es difícil decir que pues en el metal uno hace algo original o nuevo porque pues no estamos mezclando metal con electrónica ni con reggaetón, ¿sí? Pero sí estamos tratando de eso, de como que tratar de hacerlo incluso por la misma gente. Oye, queremos proponerte música que por lo menos te capte auditivamente y tener toda tu atención. Y obviamente pues se vienen cosas mucho más enfocadas en ese camino. Obviamente tú sabes que plasma uno la semilla, pero la idea es pues hacerla evolucionar, ¿sí? Claro, Como, y como, como todas las bandas grandes. sí, justo lo que mencionas, y partiendo de esto último que mencionas, que pues bueno, van a venir más material del cual pues puede que sea donde experimenten diversos recursos. Me gustaría ya yendo hacia la recta final, cuéntenme qué es lo próximo que viene para ustedes. Vienen algunas fechas, algunos sencillos, van a seguir promocionando por un cierto tiempo este material o qué podemos esperar de Patente en el resto del 2022. Bueno, digamos que casualmente pues estamos a puertas de acabar de haber sacado pues el material oficial, hicimos pues el lanzamiento del videoclip, hicimos el lanzamiento del EP oficial y sin embargo pues en nuestro canal de YouTube también si se quieren acercar tenemos tres live session de producción profesional, todo grabado por micrófonos, o sea, como a podernos acercar un poco a las personas también en una sesión en vivo no grabada de celular ni nada de eso, sino pues con una muy buena producción.
Entonces, digamos que la idea, este primer semestre, pues segundo semestre ya del 2022, es efectivamente tratar de llegar a la mayor cantidad de oídos posibles. Y pues nosotros ya tuvimos una premovidita en Bogotá, que es de donde somos oriundos. Entonces, digamos que ya ahorita la estrategia de la banda es empezar a moverse por Colombia. Entonces vamos a tener primero un acercamiento nacional, ya tuvimos nuestro concierto en Villavicencio, tenemos, digamos, las aperturas de ciertas fechas en Medellín, en Armenia, en Tunja, en Cali. Entonces, pues igual para que estén muy pendientes de nuestras redes aquí, pues en Colombia, que vamos a estar montando esas fechas. Y digamos que eso es como a mediano plazo, corto plazo más que todo. Y la apuesta, precisamente yo creo que por eso estamos hablando aquí con ustedes, es porque el otro año queremos hacer todo lo posible para poder visitarlos, queremos hacer una pequeña gira por México, queremos visitar algunos bares, queremos ver la posibilidad de pronto estar en alguno que otro festival. Entonces, me atrevo a decirlo porque está más que planillado, estamos activando contactos, estamos mirando qué clase de cosas nos pueden ofrecer, qué clase de cosas podemos llevar. Entonces yo creo que por el momento vamos a mover nuestra música a muchos más oídos porque al momento pues mi mamá, la de... sí, estamos en el proceso y no somos una banda amateur, somos una banda nueva que es diferente. Entonces estamos con que nos oigan porque yo sé que vamos a generar bastante expectativa y sí o sí, este año tenemos que salir obviamente si algo con otro videoclip o les vamos a lanzar un single nuevo. Efectivamente, más de 6 meses, créanme que no van a pasar de tener material de nosotros. Entonces, para que estén pendientes y vean que estamos comprometidos con la causa del metal. ¿Cómo podemos encontrarlos tanto en redes sociales como en plataformas digitales para estar al pendiente de nuevas noticias, lanzamientos y todo, pues lo que vaya saliendo de este proyecto? Claro que sí, mira, nosotros en YouTube, pues nos encuentran como Patente, ¿sí? Con doble T. Tenemos nuestro canal que es Patente Metal, si lo quieren para que les aparezca más rápido, pero tienen que recordar que es Patente con doble T Al al final. final, ¿sí? Lo mismo pues en Facebook, en Facebook sí nos encontramos de manera normal, no aparecemos como Patente nomás. Y ahorita, digamos, ya en estos días vamos a estar en las plataformas. En Instagram aparecemos como Patente Metal Oficial. También digamos que todas las redes están pues entrelazadas. Entonces, digamos que vas a encontrar el link del Twitter. Estamos gestionando el TikTok, SoundCloud, Spotify, Deezer, todo. Mientras tanto, queremos darle mucho bombo pues a nuestro canal de YouTube. Entonces, pues si se quieren acercar, ya saben, patente lo pueden buscar, patente con doble T al final, metal, que es donde tenemos más que todo, pues nuestro contenido grosso. Ya dentro de poco, pues estaremos también igual en Spotify y pues en Instagram y en Facebook. No me queda más que agradecer de verdad por haberse tomado el tiempo de atender la llamada y compartir un poco acerca de, pues, tanto la filosofía de la banda como, pues, el proyecto en sí y todo lo que engloba, pues, este lanzamiento. Realmente, créanme que fue una charla muy amena, me llamó mucho la atención, incluso, pues, aprendí por ahí ciertas cosas del discurso que llevan a través de sus canciones. Y nada, de verdad, muchísimas gracias. No sé si quieran agregar algo antes de despedir la entrevista. No, que nos escuchen a la lata, maten ese YouTube como quieran, que nos comenten si les gusta. Queremos de hecho saber sus opiniones Claro, queremos saber en México, hey, qué les dicen. gustan, vamos a ir, vale la pena, vengan, vamos, o sea, yo sé que allá hay una plaza fuerte, allá son bastante Sí, metaleros, sí, les sí. gusta bastante todo tipo de metal, o sea, como que igual como acá, ¿no? Pero son un país que son una potencia también, son un país bastante grande y inevitablemente eso hace que tengan una industria más grande, ¿no? Más oportunidades de pronto. Entonces, pues sí estamos muy interesados de poder visitarlos y poderles compartir. Entonces, nada, agradecerles por el espacio, de verdad que muy, muy, muy grato poder hablar con esta sinceridad, con esta tranquilidad sobre las cosas que la gente a veces, pues
ni siquiera, si me entiendes, No, sabrá o y gracias precisamente también a ustedes por claro. abrirnos el espacio y chimba, como decimos aquí en Colombia. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y realmente esperemos verlos pronto por acá. Y como bien dicen, tienen un buen proyecto y pues yo creo que sí habrá un buen espacio para gente que disfrute de este tipo de música. Sin duda alguna, pues esperemos que el proyecto le guste a la gente de por acá y no solamente de acá, sino toda... de todas las personas que disfruten de Todo el esta mundo, música, de todo el todo el mundo. mundo. Entonces, pues nada, ya nada más para terminar, agradecer tanto a las personas que vean esto como a las que consuman su música, que les guste su proyecto y en general todo lo que tenga que ver con ustedes, como siempre lo menciono, a ellos siempre les termina por tomar algunos minutos de su tiempo, pero finalmente a bandas como ustedes les termina beneficiando el hecho de que se tomen ese tiempo de compartir alguna canción, escucharla, interactuar con algún contenido. Y nada, si no más por el momento me despido agradeciéndoles nuevamente y nada, hasta luego. Vale, José, Bueno, muchas José, muchas gracias. Un saludo gracias. a todos. Nos estaremos viendo.